porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos en este camino, ¿verdad?, que el Señor nos ofrece siempre para que podamos hacer también nosotros este camino de santidad. Ñande Yara Ñe, ya lee, Biblia, ¿verdad? Es una palabra griega, Biblia, libros, 73 libros donde encontramos la palabra de Dios, la revelación del Señor. Y es una comunidad que reflexiona y entonces que nos deja por escrito, ¿verdad?, la misma palabra de Dios, que nos habla en nuestra historia. Ni que ñandere sarayupeawi. Es decir, a Dios no lo tenemos que buscar, no sé, en angelitos o cosas allá del cielo o no sé mirando dónde. Y sin embargo, a Dios les tenemos que encontrar o lo estamos viendo o Dios se revela en nuestra propia historia. Peñande creo yo hina, nenen vire con de mena, mao de crejina con nenen becueran de la cuera. Es decir, en nuestra propia historia nosotros le tenemos que encontrar a un Dios que se nos revela y que nos llama a formar comunidad. Porque pendemandu hay, ¿verdad?, como un resumen, ¿verdad?, general de todo lo que estamos viendo en la Biblia hasta ahora, siempre nos insiste en dos elementos que no tenemos que olvidarnos. Primero, el aspecto personal, de un encuentro personal, de un encuentro profundo con Dios, en primer lugar. Pero eso nos lleva sobre todo a vivir un encuentro profundo ¿con quién? Con la comunidad, común unidad. Pero entero entonces la ñande muchas veces la ñande flojo, el aspecto comunitario. Ñande goyareko la ñande mentalidad bebé cuatija eñoisha lleva yeiko se carretilla y se ven ñande acane. Entonces naña hendú y peñande yara ñe anda yeyapoy peñande yara yerureba ñande. Eso tenemos que hacerlo en comunidad. Allí está el secreto, queridos hermanos. En la medida en que somos personas de oración, personas que se encuentran profundamente con el Señor, ciertamente que después vamos a encontrarnos también profundamente con nuestra comunidad. Y como decíamos hace rato, hay siempre dentro de esta comunidad alguien que nos va guiando. Dios nos pone eso, o sea, esa es un poco una estructura de la comunidad de por sí. Pero Dios, si se revela ahí, entonces Dios nos habla también a través de estas estructuras. Entonces, no pensemos y no queramos encontrar a Dios fuera de las estructuras. Dios se manifiesta en nuestra historia. Nosotros necesitamos estructuras para vivir, para organizarnos. Nos vamos organizando. Entonces, la palabra iglesia, no tenemos que incluso entenderlo como una institución simplemente jerárquica, ¿verdad? Porque iglesia quiere decir atuazú. O vea que dice reunión de personas. Entonces, viste que te está hablando de comunidad. Pero claro, cuando estamos en una comunidad, nosotros necesitamos encontrar personas que nos puedan guiar y que nos puedan ayudar. Y en estos días, en nuestra reflexión, hemos hablado incluso sobre este liderazgo que es tan importante que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Anila ñamoí, entonces cualquier yaguar aireí, al frente de instituciones muy importantes, ¿verdad? Porque después no sabemos guiar y podemos cometer ante los errores, ¿verdad? Porque estos errores y estos pecados del pueblo son inmensos, ¿verdad? Porque hasta Moisés después dice que tenemos que esto castigar con la muerte, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que saber que Moisés, con su intercesión, él procura y llega hasta lo último. ¿Para qué? Y para salvar a ese pueblo, para salvar a esa persona, para salvar hasta el último, ¿verdad?, que se encuentra ahí en una situación devastadora y difícil. Pero esa es la gran misericordia, ¿verdad?, de Dios que llega, pero que llega también a través de nosotros. Entonces la misericordia de Dios
no llega simplemente porque yo me pongo ahí a levantar los brazos y a rezar, ¿verdad? Y pedir. Claro que sí, Dios te responde, Dios nos responde. Pero ¿cómo Dios responde? Dios responde a través de la historia. Jamás dice la historia dice esa persona que está a tu lado, esa institución que está a tu lado, ese grupo que camina contigo. Entonces nosotros no podemos vivir solitos, sino que nosotros caminamos juntos. Nosotros entendemos esta palabra de Dios y la acción de Dios que se manifiesta a través de un liderazgo concreto. Y por eso que los líderes que ponemos al frente de nuestras congregaciones religiosas, de nuestras capillas, de nuestras parroquias, ¿verdad? Todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Anila ñamoy cualquier yaguar y que después al final, ¿verdad?, no pueden solucionar estos problemas, o sea, no llegan a esa gran misericordia que tienen que transmitir o que tienen que pedir o que tienen que interceder, sino que muchas veces lo hacen simplemente por lo más fácil, ¿verdad? Por lo más fácil. Es decir, peyante y entonces toye ya más o menos. Y nosotros quedamos de lado, ¿verdad? Entonces esto, queridos hermanos, es muy importante que reflexionemos, sobre todo para nuestra nación, para nuestro país. El líder el que se pone al frente, ¿verdad? El líder el que se pone al frente de su comunidad y es el que procura, el que intercede, el que lucha, el que busca. Anila famoso oye endaye. Y entonces no hablamos, no vemos, no entramos en una verdadera sintonía. Y entonces dice, cada uno piensa lo que quiere y cada uno hace lo que quiere. ¿Verdad? Sobre todo en los libros de los jueces. Ahí vamos a encontrar después un elemento muy enriquecedor en este recorrido, ¿verdad?, de la historia de la salvación. Es muy interesante, ¿verdad? Pero todos esos son capítulos que ya iremos viendo. Todos son capítulos como Dios se nos revela y cómo Dios nos va mostrando también su misericordia y también al mismo tiempo, mira, esta es tu situación, este es el problema en el cual vos te encontrás, pero no tienes que quedarte allí. Bueno, decíamos entonces en este diálogo, porque estábamos reflexionando sobre el diálogo de Moisés con Dios después de que hubo este grave problema del pecado, y bueno, vete de aquí, Moisés, vete de aquí, ni dentro de ella sé, ahí va, y vete con tu pueblo, vete con tu pueblo. Por lo tanto, el pueblo que hiciste salir, que tú le hiciste salir de Egipto, de la arena, o sea, bueno, y después le dice lo que le voy a exterminar a este pueblo simacanea y por eso no quiero estar con usted ahí al lado de ustedes. Moisés le dice, tú me ordenas que guíe a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Primera cosa, ¿quién irá conmigo? Aquí es una forma muy fina que Moisés le está diciendo al Señor. Señor vagina. Que ya le calcular que mira que este es un pueblo obstinado, no es fácil. Tú me pides, me ordenas que yo tengo que llevarlo. Yo te conozco por tu nombre y te he brindado mi amistad. Encima me dijiste, Señor. Y bueno, y vamos a ver qué significa esto. Volvemos enseguida con más ñande charañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Fundación Ñandillarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillarañe. Y seguimos, queridos hermanos, con Ñandillarañe. Nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo esta oración, este encuentro, ¿verdad?, de Moisés con Dios, y que le está pidiendo y le está ahora, como parece, haciéndole recapacitar a Dios. Porque vos me dices, vete, llévale al pueblo. Está muy bien. Tú me ordenas que guíe a este pueblo. Muy bien, Señor. Oye, Poná. Gracias, Señor, por la confianza que vos querés. Pero te voy a preguntar una cosa. No me has indicado a quién enviarás conmigo. Elimina señas de Yara. Malas otras indígenas. Que este pueblo es obstinado, de hoy de Poshigina, güey. Bueno, todo eso no le dice, ¿verdad? Pero le hace entender. Porque nosotros tenemos que fijarnos en el capítulo 33 del 1 al 6, ¿verdad? Cómo Dios reaccionó y que prácticamente le expulsa y le deja y le dice, bueno, y ahora vete, vos guíale a este pueblo, llévale. Yo no voy a no voy a faltar contra el verid, o sea, contra la alianza que hice, sobre todo por amor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero te digo una cosa, que ahora vos sos el que tenés que ir adelante y vas a guiar a este pueblo. Moisés como que le devuelve, ¿verdad?, esa misma pregunta, le devuelve el ping-pong famoso también aquí, y le dice, Señor, tú me ordenas eso, allá ya pota, después el problema, añemoitas en donde pecueras, aguatatas en diecueras, pero yo te pregunto una cosa, no me indicaste quién enviarás conmigo, malas otras indígenas. Aunque me dijiste, por otra parte vos me dijiste, yo te conozco por tu nombre y te he brindado mi amistad. Aquí como está encaminando más todavía Moisés, que vos me conocés, que nosotros nos conocemos, que vos me querés, que vos me amás, y por eso vos, Dios, me brindaste tu amistad. Y cierto, en todos los pasajes que estamos viendo, a pesar de que Dios en muchas ocasiones, ¿verdad?, como que le carga la tinta, ¿verdad?, a Moisés, y parece que está furioso, y entonces pone sobre el hombro de Moisés toda una responsabilidad. Pero Moisés entonces como quedando y como que mirando y dice, bueno, Señor, pero ya que me conoces y que me brindaste, vos dijiste que me brindás tu amistad, entonces, versículo 13, si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus caminos. Primera cosa. Primero vamos por ahí.
Y entonces yo te voy a conocer. Si vos me decís, si vos me mostrás cuáles son estos caminos. Así me habrás brindado en verdad tu amistad. Ese es el primer elemento. Es lindo también esto, ¿verdad? Porque nos hace pensar, entonces, ser amigo de Dios. Ser amigo de Dios significa conocer los caminos de Dios. ¿A qué vea? Estaba en las ellas, yo soy lo amigo de Dios. Nosotros somos amigos. Nunca nos tu pavo, nunca nos confesáis, pero nosotros somos amigos porque viste que yo... Pero aquí el Señor te dice muy bien, ¿verdad? En la medida en que conocemos el camino de Dios, entonces nosotros nos comprometemos. Es la única forma. Es la única forma, dice, así me habrás brindado en verdad tu amistad. ¿Y cómo pico vamos a tener en verdad la amistad del Señor si nosotros solamente decimos algo, pero nunca nos acercamos a hablar con Él, nunca estamos con Él, nunca estamos con esa comunidad en la que Dios nos pone, ¿verdad? Tal vez nosotros pensamos que porque es un encuentro personal, entonces eso no existe, eso no es ni judaísmo ni cristianismo. Peandas ahí cristianismo, peandas ahí judaísmo. El judaísmo, el primer elemento es eso, o sea, es un encuentro personal con Dios. No estamos negando, pero sí te falta la segunda pierna para que puedas caminar como verdadero cristiano. ¿Cuál es el hecho de vivir en comunidad? Es decir, nos encontramos en la comunidad. Dios nos llama a vivir en comunidad. Dios nos llama a reunirnos en el templo, decíamos. Y continúa, ten presente que esta nación es tu pueblo, Señor. Ten presente, a Niken del aire. Yo le puedo guiar, yo voy a caminar. Vos decís que sos mi amigo, siempre me brindaste entonces tu acompañamiento y por eso muéstrame tus caminos, así yo voy a saber verdaderamente que sos mi amigo. Pero Señor, te vuelvo a recordar, todo esto que yo voy a hacer me pongo a disposición, pero no te olvides, Señor. Detrás de todo esto, lo más importante es que tú eres verdaderamente el dueño, digamos, eres el Dios de este pueblo. Es tu pueblo, Señor. Ten presente que esta nación es tu pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo y te daré el descanso. Tu ya le gana Maitema Moisés. Débale formal Moisés. Entonces, esto es lo que Moisés quería. Hace rato le dijo, en el capítulo 33 del 1 al 6, le dice, no quiero más saber nada. Yo no subiré en medio de ti. Aquí, tiro y afloje. Le da un rodeo. Entonces, verdaderamente es una persona, ¿verdad?, que sabe hacer una relación, ¿verdad?, con Dios, sabe hablar con Dios. Entonces, le toca. Entonces, Pepe no lo he votado poco de ese, lleva. Pepe la gemoy, entonces entonces Dios ahí como que se derrite, lleva. Y justamente le dice el Señor, yo mismo iré contigo y te daré el descanso. Es decir, te daré el descanso. Podemos entenderlo aquí por una parte, bueno, el descanso eterno ya en el futuro, ¿verdad?, con la muerte, ¿verdad? Pero sobre todo te daré el descanso, es que cuando vos, líder, cuando tenés la presencia de Dios, estamos tranquilos, estamos en el descanso. No es que estamos todos enfermos, psicosomáticos, lleva. Yandera sepaya estresapa, da yei vaya ya pota, vaya baña senta con eva ibi, yei que bebe. ¿Cómo vamos a solucionar esta pobreza? ¿Cómo vamos a solucionar esta cuestión de licitaciones? ¿Cómo todos esos problemas que van entrando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a solucionar nuestros problemas graves? En fin, todo esto. Pero sin embargo, el Señor le dice, Moisés, está bien. Yo sé que este es un pueblo bastante duro, este es un pueblo obstinado, pero yo mismo iré contigo. Es como que le dice, al final, Moisés, deje convencer, entonces, aguastatan yo te voy a dar el descanso. Dar el descanso significa entonces darle esa paz y darle esa serenidad.
Eso que Él está necesitando justamente para poder caminar también, ¿verdad? O sea, para que podamos caminar juntos, para que podamos llegar al objetivo, aquello que Dios quiere de su pueblo. Y aquello que también nosotros, al estar al frente como líderes de una comunidad y de un pueblo, nosotros también podamos decir, ¿verdad? Al final, ¿qué podamos decir? Señor, gracias porque me acompañas y porque estamos llevando adelante y consiguiendo el objetivo que queremos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe'e, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, estamos en Ñande Yara Ñe'e, en nuestro curso bíblico de todos los días, como sabemos. Yo les invito a todos ustedes a que se hagan también parte de nuestra gran familia Ñande Yara Ñe'e, la Fundación Ñande Yara Ñe'e, que tiene grandes proyectos. Ahora estamos comenzando simplemente con los medios de comunicación, pero en la medida en que formamos parte de Ñande Yara Ñe'e, Ñande Yara la opoconos y Ñande Rejea lleva desde la Biblia. Por eso la Biblia es el centro, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, desde donde nosotros dirigimos nuestra forma de vivir, es la forma como podemos cambiar, digamos, nuestra propia cultura. ¿Por qué? Porque llegamos a lo más profundo. Y desde ahí solamente vamos a cambiar, o si no vamos a seguir siempre siendo los mismos, ¿verdad? Y esto, queridos hermanos, es cuando el Señor nos toca el corazón. Ñande Yara Ñe'e se propone esto, ¿verdad?, respondiendo también a esa llamada y a ese envío que hace Dios y que nos pide. Y que Pablo mismo, ¿se acuerdan? Que después, una vez que es tocado por Dios, una vez que entiende, Ñande Yara Ñe'e o pocorirese, ¿verdad? Pablo, ay de mí si no evangelizara. Qué lindas palabras, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que significa lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. Ay de mí si no evangelizara.
Jamón, obvio, ñande, hay de mí si no evangelizara. Japeaco, porque ñande ya era poco de corazón, entonces vos decís, no, esto no puede seguir así, yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser diferente, yo no puedo estar entonces en el error, yo no puedo continuar entonces así. Incluso esos que agarran la Biblia, interpretan a su manera, de cualquier manera, se van a las sectas pensando que ahí van a encontrar la paz y serenidad, pero al final de cuentas lo que estamos haciendo es meternos más en el lodo, ¿verdad? Meternos justamente en más errores, ¿verdad? Porque ahora hasta la palabra de Dios comenzamos a interpretar a nuestra manera y de cualquier manera. Eso entonces es lo que tenemos que entender. Peñan de Yarañe es un ajeno, peñan de corazón, entonces ahí sí nosotros podemos dar estos pasos, ¿verdad? De lo que justamente en estos días estamos reflexionando, que es la liberación. El pueblo que se libera de la esclavitud, el pueblo que se libera de Egipto, y hacemos un camino con el Señor. Pero ese camino con el Señor, en la medida en que vamos entendiendo, después nos compromete. Entonces así podemos mirar derecha, izquierda, vemos a los niños, vemos a los ancianos, vemos a la gente en la calle, vemos a gente sin trabajo, vemos a los jóvenes en la droga. Entonces podemos coñandere, entonces va ella va ella tú allá po diga tú ahí a veces mañana cora ahí no. Desde ahí entonces nosotros comenzamos, queridos hermanos, a dar pasos concretos, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza necesaria también para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Veamos un poco entonces este diálogo interesante que está haciendo Moisés con Dios. Es, decíamos, como un intento de parte, en una forma de un diálogo antropomórfico, decíamos, es decir, Dios que toma la forma del hombre como siempre y dialoga, como que se para frente a Moisés, cara a cara, y comienzan a hablar. Y aquí es donde Moisés tira también todos sus cartuchos, todo lo que tiene, lo que conoce, ¿verdad? ¿Para qué? Y justamente para poder convencerle al Señor, para poder decirle, ñande yara, no me vas a acompañar más, me vas a dejar, vete de aquí, Terejo llegó ahí, tú y tu pueblo. Y después me dijiste también, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo obstinado, de yara. Y ahora yo te digo, Señor, ¿cómo es eso? Me has indicado que yo tengo que llevar a tu pueblo, que tengo que guiar. Pero no me dijiste más quién me va a acompañar. Vos me mandás solo, pero es un pueblo obstinado, donde voy igual. Y entonces, Señor, vos me dijiste que vos sos mi amigo, ¿cómo es ahora? No estoy entendiendo lo que vos, Señor, me estás diciendo. Y entonces, aquí entonces el Señor también se deja tocar, ¿verdad? Porque quiere decir que verdaderamente Dios lo sentía como un verdadero reá, ¿verdad? Un amigo, ahí dice hebreo, reá. Entonces un verdadero amigo, ¿verdad? Y entonces le dice, y bueno, Moisés, ¿sabes qué? Y te voy a dar el descanso. Bueno, te voy a dar el descanso, ¿verdad? O sea, eso le promete también. Te daré el descanso. Iré contigo y te daré el descanso. Como les dije hace rato, podemos pensar tal vez ese descanso como la muerte, como ese encuentro en el futuro, ¿verdad? Te daré el descanso eterno. Pero aquí también nosotros podemos entenderlo como que si yo voy contigo, entonces tú tendrás descanso. Hay esa música muy linda, si vienes conmigo y aumentas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Ya va. Entonces, ¿a quién voy a temer, verdad? Porque si vos estás a mi lado, Señor, y porque vos estás a nuestro lado, y entonces podemos tener el descanso. Y eso es lo que está diciendo aquí Moisés. Pero veamos entonces este diálogo. Recordemos que se construye sobre 3 intervenciones de Moisés y 3 respuestas de Dios. Tiro y afloje, pim, pum, 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 3 veces. Cada uno yendo un poco más allá, ¿verdad? De la anterior, cada vez un poquitito más allá. La intención de Moisés, esto es lo que estábamos diciendo, es lograr que Dios vuelva a aceptar a Israel como su pueblo. Yo quiero que vos le vuelvas a aceptar a Moisés como tu pueblo.
Es como algunas veces nos pasa, ¿verdad? Algunos oyen no lleva oyen mombur, anderejo, ayuna será, ¿verdad? Ese es el intercesor. Esta es la fuerza, ¿verdad? Tan interesante. Antropomorfismo, ¿verdad? Ciertamente. Es esa súplica, es ese pedido que está haciendo Moisés, nada más y nada menos que a su creador, a Dios. De donde me dice, ¿quién lo que va a venir conmigo? No me dijiste quién va a caminar. Es como un tiro y afloje. Al Señor le está diciendo así, pero con toda la fuerza de su amor y de su corazón, o poco será, o poco veñan de yara corazones. ¿Y qué le dice al Señor al final? Y le dice, bueno, Moisés, yo iré contigo. Muy bien, y te daré descanso. La intención entonces de Moisés es lograr que Dios vuelva a aceptar a Israel como su pueblo y que acepte ir con ellos a la tierra prometida, porque en dos Moab, imagina Curí. Todo este diálogo tiene un matiz muy humano. Es lindo, ¿verdad? Como nosotros vemos aquí. Esto posiblemente, según los estudios, ¿verdad?, de la Biblia, es lo que se llama la tradición, ¿verdad? Eloísta, ¿verdad? El eloísta es un poco así. Y también el yavista sí que es mucho más humano también, o sea, te utiliza de estos elementos así muy antropomórficos, es decir, hoy qué peñan de corazón, ¿por qué? Porque ya que es un Dios humano, un Dios cercano a su pueblo. Volvemos enseguida con más ñande charañe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes. Sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
familia, estamos volviendo y ahora tenemos a estos jóvenes que están prestando, o mejor dicho, están utilizando de este hermoso servicio que ofrece el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Muy buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? ¿Bien? Súper bien, súper bien. Bueno, vamos a comenzar aquí a mi derecha. A ver, presentate un poco. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? Sobre todo, ¿de qué club sos? Buenas tardes, yo soy Jessica Díaz, tengo 17 años, vengo de la ciudad de Lambaré y desde hoy soy de Guaraní, por ejemplo. Muy bien, ¿por qué soy de Guaraní de hoy? Porque me dijeron. Ah, bueno, porque el país es de Sí, Guaraní. sí. Bueno, y decime, ¿vos sos ciega o cómo es? ¿De nacimiento, genético? Es de nacimiento y tengo baja visión. Baja visión. Sí. O sea que vos ves alguito entonces. Veo baja visión. algo, sí. Algo ves. Sí. Ey, eso no me contaste. Que vos tenés baja visión, me estás viendo entonces. Sí. Bueno, Sí. vamos a la siguiente, tu compañera que está al lado. Vos primero presentarte, sí. Yo soy la profesora Sebastiana Riveros y soy profesora de HBD, que es Habilidades de la Vida Diaria. A la cuenta. ¿En qué consiste? Vida diaria. ¿Qué Sí, va eso? consiste en que las personas vienen al centro para que puedan ser independientes, autónomas, para que puedan realizar todas las actividades que cualquiera una vida persona diaria. realiza normalmente en su vida diaria. ¿Y qué podemos enseñar así concretamente de vida diaria? De cómo levantarse de la cama. No, yo creo eso es que vida diaria. sí, pero eso ya es innato, eso ya Ah, uno eso ya ya es viene innato. sabiendo, ¿verdad? Pero alguna vez alguno no se quiere levantar de la cama. también, pero sí cómo arreglar la cama, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Sí, cómo extender la Por eso con sábana. mucho que ven, no quieren tampoco arreglar su cama. También, exactamente. Eh. Sí, preparamos el desayuno, cómo servirse el cocido, cómo poner la leche, azúcar, cómo lavar luego su cubierto, cómo limpiar su entorno, cómo planchar, por ejemplo, pañuelo, camisa, todo. O sea, todo eso vos le enseñas. Sí, cómo Ya. cocinar. Bueno, después nos vas a explicar más. Vamos a tu compañero que está ahí al lado, agarrar aquí el micrófono. Bueno, presentate un poco, tu nombre y de dónde sos. Yo soy Federico Acosta, soy de Fernando, zona sur, y tengo 19 años y soy del Club Cerro Porteño. Cerro Porteño. Ya está medio llorando vos será cuando hablas. Y vamos a decirle que sí. Bueno, Federico, ¿y el tuyo es de nacimiento también o fue adquirido así la ceguera? Sí, yo tengo el problema de nacimiento, pero la enfermedad avanzó a los 16 años. A los 16. O sea que yo estoy... Hace 3 años. Sí. ¿Y antes, Federico, cómo era? ¿Vos veías algo? Sí, veía 100%. ¿100%? Sí. ¿Y ahora cómo está? ¿Cuánto por ciento? Ahora tengo baja visión y tengo como 15, 20% de visión en el lado izquierdo. El lado derecho, o sea, el lado izquierdo estoy ciego, el lado derecho veo todavía un 20%. ¿Y eso qué significa ver 20%? O sea, ¿te podés mover algo todavía solo, Sí, autónomo? sí, un poco. Un poco, Con el bastón me ayuda mucho. con el bastón, Sí. claro. Y, o sea que ves un poco la luz, digamos, eso Sí. es lo que llegas a percibir. La luz, puedo ver todavía un poco los colores también. Los colores también, ya. Muy de cerca, Sí, muy de cerca, demasiado de cerca. demasiado de cerca, ya. Bueno, después vamos a hablar un poco contigo también, Federico, de Fernando de la Mora. Bueno, vamos aquí, vos a mi derecha. A ver, pasarle un poco, ahí tienes el micrófono, tu nombre, de dónde venís vos. Buenas, yo soy Samira Ríos, tengo 16 años y vengo de la ciudad de San Antonio. Actualmente estoy cursando el bachillerato. Cursando el bachillerato. ¿Qué más significa eso, Samira? Estoy en primer año de administración de negocios. A ver. ¿Y cómo es? Pero obvio, ve, no ve, ¿cómo es? ¿Cómo se cursa un curso así? Y yo, por mi parte, estoy llevando el bachiller a braille, que es el sistema en que nosotros escribimos. Mi visión es de nacimiento. Mis ojos son prematuros. Yo no, pero mis ojos sí. Tus ojos son prematuros. ¿Qué quiere decir eso? Que tus ojos son Que mis prematuros. ojos no lograron desarrollarse, a pesar de que yo haya nacido a los 9 meses. En serio. Quedó ahí un poco atrofiado. Y así ya naciste. Bueno, pero lo del estudio lo que me interesó, ¿cómo es ese braille? ¿Alguien te enseña en braille? El braille nosotros aprendemos de chiquititos, ya que es el sistema de lectura y escritura, y yo copio las lecciones que son dictadas por mis profesores. Bueno, pero el braille hay que escribir. El braille se escribe, ¿Y vos escribís eso? sí. El braille se escribe con el punzón y la regleta, que son elementos que sacan puntos,
y los puntos vamos a decir que forman como patrones para que uno pueda comprender lo que dice. Y hay, por ejemplo, punto y coma en braille. Sí. Así, punto seguido. El braille tiene 6 puntitos en cajetitas pequeñas. Sí. Y esos 6 puntos se combinan. Por ejemplo, el punto y coma es el punto 2 y el punto 3. Ya. Bueno, vos me estás hablando como si fuese en braille. Bueno, después vamos a seguir hablando más aquí con Samira. Isabel, presentate un poco de dónde venís, cuántos años tenés. Hola, mi nombre es María Isabel Godoy, tengo 17 años, vivo en Capiatá, kilómetro 18, ruta 2. Estoy cursando el segundo año sociales. ¿También en el colegio? Colegio, bachillerato. ¿Ah, sí? ¿Y en qué colegio te vas? Me voy cerca de mi casa a un colegio que se llama Niño Jesús de Prada. ¿Y te reciben así con esta? O sea, ¿hay posibilidad? Sí, si serio? uno quiere puede todo. Puede. Ya. Qué interesante. ¿Qué curso me dijiste? Segundo. Segundo. Sí, segundo año de la media. ¿Y sos buena alumna, Paina? Sí, claro. Bueno, y decime un poco, ¿y tu situación de ceguera cómo es de nacimiento? Yo soy prematura. Prematura. Nací a los 7 meses con 1 kilo 500 gramos. ¿En serio? Pero ahora estás grande. Ahora estoy grande, pero fue un milagro. Yo creo que soy un milagro de Dios, porque ¿Por qué? una cosa tan pequeña logró sobrevivir. Y yo era una cosa tan chiquitita en la incubadora que logré sobrevivir a pesar de todo. O sea, te contaron ya. Me contaron. ¿Cuánto mi tiempo mamá. estuviste? Eso no te contaron. Estuve 18 días, o sea, prácticamente... 18 días, poquísimo. O sea, no es 18 días, prácticamente un mes. Un mes, ya. Y después ya fuiste desarrollándote. Mi pulmón no se desarrolló correctamente y después ya fui desarrollándome de a poquito. Y la cuestión de la visión totalmente ciega, ¿naciste? Yo perdí mi visión totalmente ciega. He nacido a causa de negligencia médica. Ah, sí, más bien negligencia. O sea, no fue por la cuestión de ser prematura. Sí, porque te tienen que poner, por ejemplo, cuando vos entras en la incubadora, tienen que ponerte un protector que te proteja de la luz que hay en la incubadora. Hay una luz grande, así, supongamos que en odontología, por ejemplo, yo veo que hay una luz bien grande, así como estas de arriba, por ejemplo. Sí. Y eso fue la causa de mi pérdida de vista, que yo tuve desprendimiento de retina. Ya. Bueno, muy bien, vamos a pasar ya a tu compañero. Entonces vos sois Isabel. Qué bien. Tu nombre, bien cerca de tu boca. Eso, así, vamos a escuchar. Mi nombre es Cristian Gabriel, Sí. Tengo 22 años. Estoy haciendo la facultad, estoy haciendo profesorado superior en lenguaje musical. A la cuenta, todos ustedes entonces aquí son grandes estudiosos, no sabía yo eso. Yo decía, estos pobrecitos que son ciegos, pobrecitos que no pueden hacer nada. Claro, Ya iba a ser, claro que por no. eso nada de pobrecito. Ahora yo soy el pobrecito, frente a ustedes. De barro. Bueno, explícame un poco, Cristian. ¿Qué querés que te explique? No, ¿y esto qué estás haciendo? Sí. Estoy estudiando profesorado superior, estoy para ser profesor de música en colegios, escuelas, para poder trabajar algún día. Sí. Che, y decime un poco, ¿y el tuyo cómo es? ¿Una ceguera adquirida o ya de nacimiento? Yo, el lado derecho, nací sin ver. El lado izquierdo nací viendo, vamos a decirle, un 70-80% por ahí. Bastante, cuando era criatura veía bastante bien. Y a los, ¿El izquierdo? El izquierdo, sí. Y a los 18 años tuve un desprendimiento de retina y perdí toda la visión. Ya. O sea que durante eso, ¿cuántos años? 18 me dijiste. 18 años. 18 años aprovechaste bien. Sí, claro que sí. Estudiaste, fuiste al colegio, escribiste. Sí, yo aprendí todo eso, aprendí a escribir. Desde chico yo ya me iba luego al colegio, a la escuela de Sigo Santa Lucía y aprendí a escribir braille también. ¿Ibas luego? Sí, también aprendí a escribir braille y demás cosas. O sea, vos sos ya de los dos ya, al mismo tiempo. Sí, claro, exactamente. Qué interesante. Y ahora entonces comenzás a desarrollar la segunda parte, segunda faceta. Y estás estudiando, me dijiste. Sí, estoy haciendo profesorado superior en lenguaje musical. Toco la guitarra, toco el teclado, el órgano, toco un poco de bajo, un poco de batería. A la cuenta, hombre, orquesta con diversión, Cristian. Canto. Qué bárbaro, che. Todo un poco. ¿Y podés tocar al mismo tiempo el órgano, la guitarra y la batería? Si tuviera 8 brazos, sí, lo haría, pero no tengo, o sea... O sea, de a uno era. Pero hoy en día con la grabación se puede hacer. Primero hace uno, sí, después el otro y después el otro. Sí, eso entiendo, se hace por multitracks que en el estudio se puede hacer. Claro. Bueno, y decime, bueno, me dijiste tu club, nada. Mi club es Cerro Porteño de corazón. Sí, bueno.
¿Y qué tal? ¿Eso te dejó ciego? No, y yo creo que eso me dejó sin ver nada. Sin ver la copa. Sin ver la copa. Sin ver las copas. Todavía Creo. no, tranquilo no. Y puede ser que antes de morir, algo por el estilo, no sé, algún día. Bueno, muy bien. La esperanza es lo último que se pierde. Y... Exactamente. Bueno, así entonces estamos compartiendo con estos jóvenes. Nos van a contar más experiencias muy interesantes. Ellos son del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes,
Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan lindo, tan hermoso. Por lo menos a mí me encanta verdaderamente la forma como el autor sagrado nos transmite, ¿verdad? Y nos hace llegar el mensaje de salvación. Un Dios tan cercano, un Dios antropomórfico, decíamos, de decir, que responde a las formas muy humanas nuestras. Un Dios que se enoja, un Dios que vuelve a cambiar, que vuelve a ser misericordioso, un Dios que escucha, un Dios con quien podemos hablar, dialogar, a quien le podemos implorar, pedir, como decíamos hace rato, ¿verdad? Yo exageraba un poco, ¿verdad? Como que estoy inventando y como estoy entrando en esa figura de Moisés cuando está hablando con Dios y que ahí le estaba diciendo, de gore se curira de guatajahora en día donde me ingo se va a ver pero guatajangmao en día. Y entonces así, ¿verdad? Todos estos elementos son interesantísimos. Y aquí, bueno, al final, ¿verdad? Tenemos el resultado, ¿verdad? Porque Dios le dice, ajatan en día Moisés, ajatan en día. A ver dónde descansa y mita y anila yepuyapuite. Todo el diálogo, decíamos, tenía o tiene este matiz muy humano. Moisés dialoga con Dios como si lo hiciera verdaderamente con un amigo, al que tiene que convencer de cambiar de opinión. Vaya a convencer, ya antes ese cargo es Moisés, estás en 10. Yo digo que Moisés era paraguayo, parece, en este sentido, No, convencer, bebé, pero con ese cariz, ¿verdad?, de la insistencia. Tiene que Dios cambiar de opinión sobre algo en particular, que era justamente el de no acompañarle más, de no ir más con él. Esta forma de presentar lo sucedido es parte también del mensaje, desde el momento en que Moisés se ha transformado en el único israelita aceptable para Dios. Moisés ahora es el único, ¿verdad?, que puede hablar de esta manera con Dios. Todos los demás están con falta, comenzando de Aarón, ¿se acuerdan? Aarón, que era el responsable de la comunidad, es el de la clase sacerdotal. Y sin embargo, tampoco Naikuatia Ponaina. Entero veteran de Naikuatia Ponai. Pero viste, queridos hermanos, que aquí es lo que nosotros estábamos también mirando, otro aspecto teológico, ¿verdad?, que es el Dios de la misericordia. Y sobre todo, también estuvimos mirando el otro papel teológico de Moisés, que es el líder. También podemos decir el líder misericordioso, porque es el que busca a toda costa hasta conseguir de Dios. Un líder verdadero tiene que serlo así, y no poner a cualquier yaguar aireí, ¿verdad?, que es explosivo, que no escucha o que él mismo no toma decisiones, ¿verdad? Y hace pensar a otros y que los otros son los que van a decidir. No, pero ya la otra, no, total, ellos deciden, ellos dicen. Jamás habían de la líder. Entonces, tener esta capacidad, mira lo que está haciendo aquí verdaderamente Moisés. Y después dice que también el destino de Israel está exclusivamente en sus manos. Está exclusivamente en las manos de Moisés el destino de Israel. Es decir, muchas veces también el destino del país, el destino del Paraguay. Mira, querido líder, está en tus manos. El destino de tu familia, de tu casa, está en tus manos, de la líder. Pero si vos lo donde voy la ñemenoa,
entonces ¿cómo nosotros no vamos a hacer nada? Aquí entonces está, viste, la capacidad de ese líder, de acercarse, de reflexionar. Y es el único potable, decíamos, es Moisés. En una congregación, ¿verdad? ¿Quién es el líder verdaderamente, verdad? El cómo maneja, el cómo puede hacer que las situaciones más difíciles se puedan resolver. Pero airosamente, ¿verdad? No al final de cuentas que vamos destruyendo y vamos echando a pedazos, ¿verdad? Nuestras capillas, nuestros grupos, echamos a pedazos, rompemos, ¿verdad? A pedazos. Y entonces, si logra convencer a Dios, ciertamente que habrá un futuro para Israel. Si logra convencer, si logra. Pero para eso ahí está, tiene que utilizar todas las artimañas suyas. Si no, quedarán a merced de sus propias fuerzas. Quedará a merced de sus propias fuerzas. Y bueno, esta es una ingeniosa estructura, dice uno de los autores, ¿verdad? Irwin se llama, Irwin, un estudioso. Estamos prácticamente en el año 1997 que se escribe, o sea, hace una reflexión también de Irwin, muy interesante, una estructura muy ingeniosa, ¿verdad? Utiliza la técnica de demorar la respuesta para crear suspense y tensión, suspenso, ¿verdad? Es como eso, ¿me va a dar? ¿No me va a dar? ¿Será que voy a conseguir? ¿Será que no voy a conseguir? ¿Cuál será la respuesta de Dios? Pero yo al mismo tiempo voy lanzando mis preguntas, mis afirmaciones, porque Moisés también lanza sus afirmaciones de lo que Dios mismo ya le había dicho a Lleva. Pero hoy purupaite venían de Yarar. Y diplomático formal, hoy purupaite. Es una de las capacidades entonces del líder. Tiene que ser capaz, ¿verdad? La diplomacia es tan importante. ¿Pero por qué? Y porque hay algo que le mueve. Uno no es diplomático. ¿Saben cuándo no es diplomático? Cuando uno no ama. Cuando uno no ama, uno no es diplomático. Es decir, quiero solamente resultados, pero así resultados matemáticos, por decir. Entonces nosotros estamos saliendo fuera de lo que es la humanidad, lo que es ser humanos. Tal vez estamos más dentro de una filosofía de lo que se decía antes, ¿verdad? Del homo faber, del hombre que hace, del hombre acción, del hombre que busca solamente resultados, ¿verdad? Y si no hay resultados, entonces nosotros no somos capaces de ir a un hombre, ¿verdad?, que llega más a manifestar desde el sentimiento, la humanidad del hombre, que reconoce y que entiende las posibilidades del pecado y las posibilidades, ¿verdad?, de los errores. Y eso es muy importante, queridos hermanos, y por eso que un líder no puede ser un jovencito cualquiera, ¿verdad?, que no entienda estos detalles o que no haya tenido o no tenga experiencia. Ya hay dos poco y beure, ando poco y el lodo, o no tiene esa experiencia, ¿verdad? Piensa que es solamente la regla por la regla, ¿verdad? La regla por la regla siempre nos lleva a la muerte, dice Pablo, ¿verdad? A la regla hay que darle vida. Y la regla, como dice el derecho canónico, también es muy interesante dentro de la iglesia, como refleja mucho esto que nosotros entendemos aquí en el Éxodo. Encontramos el último número del derecho canónico que dice que todo esto, todas estas reglas que se escribieron, al final de cuentas, son válidas o no válidas, pero lo importante es que busque qué cosa. Todo está en función de qué, de la salvación y la felicidad verdaderamente de la persona. Bueno, eso es lo que Moisés como líder está buscando. Volvemos entonces próximamente con más ñan de Yarañé y hoy les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñan de Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por